Ok, buenos días con todos. Yo les voy a presentar el tema patología de la pared torácica y del diafragma. A manera de un recuerdo anatómico, sabemos que la pared torácica está compuesta por elementos óseos que corresponden a la caja torácica, que está formado por los cuerpos vertebrales, las 12 costillas y el esternón, así como también por los elementos vasculares nerviosos, así como también del paquete muscular. Y hacia la parte, el límite con el borde inferior, el diafragma, que es un músculo tendinoso, que va a delimitar la cavidad, separándola de la torácica con la abdominal. Y bueno, un poquito más definiendo esta anatomía, saber que el diafragma es, como órgano músculo tendinoso, está formado por una parte central, que es la parte tendinosa o aponeurótica, y hacia sus extremos laterales, la parte muscular, que se va a unir la apófisis sifoides con todos los bordes anteriores de las 6 últimas costillas, generando la cobertura de todo lo que es el diafragma, y hacia la parte posterior los pilares diafragmáticos, con su unión y delimitando también obviamente los hiatos que sirven para el paso de las estructuras importantes como es la vena cava inferior hacia el estómago y hacia el esófago, y hacia posterior la aorta. Entonces, como sabemos, todas estas estructuras pueden presentar cualquier patología, tanto inflamatoria, infecciosa, tumoral, sea primaria o secundaria, por una diseminación o infiltración de lo que es la pared torácica. Bueno, aquí también, como mencionar, en la parte anatómica, una estructura que es importante reconocer, como son los haces musculares, que son estos deslizamientos diafragmáticos que se presentan por la unión hacia los aspectos anteriores de las 6 costillas inferiores, y que es importante reconocerlos, sobre todo porque pueden confundir con alguna otra patología. Entonces, por ejemplo, en este corte, en esta imagen radiográfica, se puede ver este aspecto festoneado a manera de escalones que corresponde a estos haces musculares. Igualmente, en este corte tomográfico podemos evidenciar esta presencia de los haces musculares a nivel del hemidiafragma, que podrían, como les digo, es importante identificar esta estructura normal anatómica que pueda confundir con alguna patología. Entonces, son una serie de afecciones sindrómicas y enfermedades sistémicas que pueden afectar la pared torácica, y las he dividido en estas estructuras. Entonces, vamos a mencionar algo de malformaciones, las infecciones de la pared torácica, la tuberculosis dentro de ellas, los principales tumores. No abordé los óseos porque eso correspondería a otra charla. Y en cuanto a la patología diafragmática, sobre todo las hernias, las leventraciones y las parálisis diafragmáticas. Entonces, comenzando con las malformaciones, tenemos al pectum excavatum. Sabemos que es la normalidad congénita más común de la pared torácica. Se presenta en el 90% de las anormalidades en cuanto al desarrollo del tórax. Tiene una predilección por el género masculino y está presente cerca de 1 por cada 300 nacidos vivos. Entonces, el pectum excavatum, como su nombre lo indica, hace referencia a la depresión del esternón, que va a provocar una reducción del espacio prevertebral, lo que va a resultar que se genere un desplazamiento hacia la izquierda y rotación axial del corazón. Por eso, en esta imagen, en esta radiografía PA, podemos evidenciar lo que nos llame la atención, es que el borde cardíaco derecho no se delimita bastante bien, está borrado por justamente este desplazamiento y rotación axial del corazón. En una proyección lateral se puede ver con mucho mayor detalle este defecto del esternón, cuya depresión va a generar una reducción del espacio retroesternal. Tomográficamente también podemos ver, si bien es cierto en la radiografía ya podemos constatar de este defecto anatómico, la tomografía sobre todo se utiliza para cuantificar la gravedad de la deformidad esternal y la compresión cardíaca. Todo esto sobre todo se utiliza para pacientes que van a ser candidatos a resolución quirúrgica. Otra de las malformaciones es el pectum carinatum, que se podría decir que es lo contrario a la patología anterior. En este caso se presenta una protuberancia anterior anormal del esternón. Este por lo general está relacionado con cardiopatías cianóticas. Usualmente los pacientes son asintomáticos y
se mencionan dos presentaciones principales. La una, conocida como el tórax en quilla, en la que la protrusión se presenta a nivel inferior y medial, mientras que la condromanubrial, como su nombre lo indica, o conocido como tórax de paloma, se refiere a que la protrusión es a nivel del manubrio esternal. Entonces, en esta radiografía se puede delimitar claramente el defecto de la protrusión del esternón y amplía el espacio retroesternal. En esta otra, igual que la tomografía, puede evidenciarse sobre todo para cuantificar el grado de la protrusión external y la simetría de la pared torácica, como podemos ver en este corte tomográfico. Otra de las malformaciones que también podemos mencionar es la costilla cervical. Esta más bien está, como su nombre lo indica, es la presencia de una costilla accesoria o supernumeraria. Se presenta en apenas el 0.5% de la población, dependiendo de la deformidad ósea que se genere por la presencia de esta costilla, se genera compresión, sobre todo de los vasos arteriales principales o los nerviosos, y la principal sintomatología que pueden presentar es dolor o debilidad a nivel del brazo. Entonces, en esta imagen podemos evidenciar a nivel del lado izquierdo la presencia de esta costilla supernumeraria del lado izquierdo, y también a nivel del lado derecho hay la presencia de esta costilla cervical, y que inclusive está unida formando un proceso de pseudoartrosis con la primera costilla. Tomográficamente también se puede evidenciar esta presencia. En este corte tomográfico en reconstrucción se ve claramente la presencia de esta costilla cervical accesoria en el lado izquierdo. Como les mencionaba, sobre todo pueden generar compresiones. En este caso, en esta imagen tomográfica se puede ver cómo esta costilla cervical del lado derecho comprime el vaso de la subclavia. Otro de los síndromes que podemos ver dentro de las malformaciones es el síndrome de Poland, que se debe a una ausencia congénita parcial o total del músculo pectoral mayor de manera unilateral. Tiene una incidencia de por cada uno en 7,000 nacidos vivos. Por lo general, esta patología se presenta en asociación con otros defectos, como pueden ser la ausencia también de las costillas del mismo lado, el seno, el pezón, o presentar sindactilia del mismo lado. Entonces, en esta imagen nosotros podemos, en la radiografía de tórax, lo que va a ser característico es mostrar una hiperlucencia difusa en el lado afectado, en este caso en el lado izquierdo. Y ya complementándole a este estudio radiográfico, que es bastante inespecífico porque estas hiperlucencias pueden estar asociadas a otras patologías, en el estudio tomográfico se puede ver claramente la aplasia del músculo pectoral mayor, en este caso del lado izquierdo. En cuanto a esto como malformaciones principales, en cuanto a lo que es la parte de las infecciones de la pared torácica, sobre todo, si bien es cierto, la infección primaria de la pared torácica es bien rara y puede ocurrir espontáneamente, sobre todo en asociación con algunas patologías como comorbilidades o factores de riesgo en ciertos pacientes. Por ejemplo, en pacientes diabéticos con alguna cardiopatía que presenten con alguna enfermedad, comorbilidad que genere una inmunosupresión, secundarios a algún trauma o inclusive algún procedimiento quirúrgico, portadores de catéteres venosos centrales, pacientes que se someten a hemodiálisis o pacientes que consumen drogas intravenosas. Se genera sobre todo una infección piógena que sobre todo se desarrolla secundario a los principales agentes causales del Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, lo que principalmente puede ocurrir por esta infección piógena secundario a estos agentes causales es sobre todo la osteomielitis a nivel de las costillas y en el esternón. Como por ejemplo en esta imagen podemos evidenciar esta colección que hay a nivel periesternal, inclusive con burbujas de aire que generan la destrucción ósea, estaría en relación a un proceso de osteomielitis del esternón. En esta otra imagen también podemos reconocer esta imagen que es una fístula, inclusive se genera la presencia de este líquido, el cambio en la densidad de la pared torácica,
que puede estar en relación, este es un paciente que presentó una cicatriz torácica por una resolución de una extirpación de tumor, se generó esta infección de la pared torácica. Dentro también de las infecciones es importante mencionar a la tuberculosis. La tuberculosis, si bien es cierto, la pared torácica representa solo apenas el 1 al 2% de los casos de tuberculosis musculoesquelética, la diseminación puede darse contigua, secundario a una lesión pleural o pulmonar adyacente, o no necesariamente puede haber la enfermedad pulmonar activa y ocurrir mediante vía de transminación hematógena. Lo que es característico es ver la presentación de la formación de abscesos a nivel de la pared y de formación de fístulas, que ocurre en casi cerca del 25% de los casos. Entonces, como podemos ver en esta imagen tomográfica, la presencia de este absceso multiloculado tuberculoso, que es secundario a la tuberculosis, que está a nivel de la pared torácica inferior. También es súper común en cuanto a las tuberculosis, la afectación de las espinas torácicas y las lumbares. A esto se conoce como enfermedad de Pott. Esta enfermedad ocurre porque una vez que ocurre la infección, es por vía hematógena. Lo que ocurre es que comienza a nivel del cuerpo vertebral adyacente en la placa terminal, va a extenderse hacia el disco intervertebral y también comprometerse hacia los tejidos paraespinales para finalmente provocar un absceso. Entonces, en estos cortes tomográficos que podemos ver en ventana mediastínica y en ventana ósea, se puede ver aquí esta lesión lítica irregular que afecta la placa terminal superior de esta vértebra dorsal, y en este otro corte se puede ver cómo está conjunto o adherido a un absceso perivertebral. En esta otra imagen también se puede ver que esta infección puede generar destrucción ósea y cartilaginosa de la pared torácica. Dentro de las abundantes, vamos a mencionar sobre todo el lipoma, que en alguna otra charla ya mencioné, como la neoplasia de tejidos blandos más común. Por lo general tiene una presentación en el grupo etario entre los 20 y 60 años. Se puede evidenciar en este corte tomográfico la presencia de esta masa de baja atenuación de densidad grasa que está rodeando el músculo transversal del tórax, justo en la pared torácica anterior, y que invagina hacia el pulmón. También es común en el lipoma encontrar este aspecto de mancuerna con compromiso de estructuras intra y extratorácicas. Como podemos ver en este ejemplo, esta lesión se extendió desde la parte extratorácica a través del espacio intercostal y invagina hacia la parte intratorácica en este aspecto de mancuerna. Es súper característico mencionar aquí los tumores neurogénicos, que se originan tanto en los nervios intercostales de la caja torácica como a su vez a nivel del ganglio paraespinal de la cadena simpática. Entonces, aquellos nervios que surjan de las raíces nerviosas están entre ellos el neuroadenoma o el xamoma benigno, el neurinoma o el neurofibroma también, el neurofibrosarcoma y el neuroma. Mientras que aquellos que afectan al ganglio simpático, podemos mencionar al neuroblastoma, al ganglioneuroma y al ganglioneuroblastoma. Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos. En este caso, en esta imagen coronal se puede evidenciar un ejemplo de un neurofibroma. En este otro corte axial se puede evidenciar cómo esta lesión genera una gran afección de la pared, inclusive con destrucción ósea y extensión hacia la cavidad abdominal. Este es el caso de un neurofibrosarcoma. Y en este otro ejemplo tenemos un caso de un neuroblastoma. Aquí vamos a hacer hincapié en el más frecuente, que es el neurofibroma. Se presenta en el 30% de los casos en asociación con la neurofibrosis, fibromatosis tipo 1, por lo general entre la segunda y la cuarta década de la vida. El 4% de los neurofibromas terminan con degeneración maligna. Entonces, lo que es característico, podemos evidenciar en estos cortes tomográficos la presencia de esta masa bien definida y característicamente esta área de menor densidad que corresponde a una área de necrosis. Y resonancia magnética, que es mejor para la caracterización de estos tipos de tumores, sobre todo en esta secuencia en T2 en corte sagital se puede ver cómo está esta masa regular con
claramente delimitado a las áreas de necrosis que son más hiperintensas. El hemangioma, que también es otro de los tumores más frecuentes, sabemos que se encuentran ocasionalmente en los tejidos blandos de la pared torácica, como tumoraciones benignas de los vasos dilatados, tortuosos y de paredes delgadas, que pueden ser secundarios a algún trauma o ser congénitos, y por lo general suelen ser hallazgos incidentales, ya que no presentan mucha sintomatología. En este ejemplo, en esta imagen tomográfica, podemos ver estas lesiones nodulares que tienen una mal definición o irregulares, y sobre todo tienen una atenuación que es muy parecida a la del músculo esquelético, y se caracteriza la presencia de estos flegolitos justo a nivel de la pared torácica, que estarían en relación con un hemangioma cavernoso. La resonancia magnética, para delimitar perfectamente los hemangiomas, sobre todo en esta secuencia T1 ponderada, se puede ver cómo están estas múltiples masas con una señal de baja a intermedia intensidad que deforman la pared torácica, y en una secuencia T2 se ve claramente o se delimita cómo la señal genera, cómo la lesión genera esta alta señal hiperintensa a nivel de la pared torácica. Otro de los tumores a mencionar son los sarcomas de tejido blando. Dentro de este grupo se incluyen a los fibrosarcomas y los fibrostiocytomas, que son los tumores más comunes, mientras que los rhabdomyosarcomas, los schwannomas malignos y el sarcoma sinovial son menos frecuentes. Casi todos estos tipos histológicos tienen los mismos hallazgos radiológicos. Se presentan como áreas de densidad de tejidos blandos asociados a áreas de necrosis de baja densidad. Como podemos ver en esta imagen tomográfica, se evidencia esta masa heterogénea a nivel de la pared torácica que está justo detrás del seno. En la resonancia magnética, esta misma imagen se puede evidenciar casi con una intensidad ISO con respecto al músculo, pero se define bastante bien. Y en una secuencia en T2 se puede ver claramente la masa homogénea con una alta intensidad. En cuanto a las alteraciones del diafragma, es importante también mencionar como recuerdo anatómico datos embriológicos, sobre todo para ver los defectos de la pared diafragmática. Tenemos que el diafragma se compone de 4 componentes principales, que es el tabique transversal, que va a convertirse en el tendón central del diafragma. Tenemos el mesenterio esofágico y la pared muscular del cuerpo y los pliegues pleuroperitoneales. Entonces, se va a formar... este desarrollo embriológico va a generar la presencia, en el caso del tabique central, va a formar el centro del diafragma. Tenemos también la formación hacia la parte posterior de lo que son las crudas o los pilares diafragmáticos, y obviamente después lo que ya les mencioné de la inserción de la parte del muscular hacia la pared torácica. Entonces, al hablar de hernias diafragmáticas, vamos a mencionar la hernia de Morgagni o anterior, que se debe a un defecto de la función del tabique transversal. Entonces, recordando, el desarrollo embriológico se debe a este defecto del tabique transversal. Entonces, aquí más o menos podemos ver que este defecto es a nivel hacia anterior, porque la fusión es hacia la parte lateral del cuerpo que va a conducir al desarrollo de esta hernia. Estos representan apenas el 10% de todas las hernias diafragmáticas. En este ejemplo tomográfico podemos evidenciar la hernia del esófago, la hernia del estómago con el defecto a nivel de la pared del diafragma. Otra de las hernias que se presenta es la hernia posterior, que es la de Baudelec. Esta, en cambio, presenta un defecto de lo que es a nivel de los pliegues pleuroperitoneales o la falla de los pliegues al tabique transversal. Entonces, recordando en la parte embriológica, es a nivel la falta o la ausencia de esta fusión de estos pliegues pleuroperitoneales con el tabique transverso. Entonces, aquí igualmente este es un defecto mayor que se presenta, y estas
son más frecuentes, se relacionan en el 90% de todas las hernias diafragmáticas congénitas y son más comunes las del lado izquierdo. Entonces aquí igual en este ejemplo podemos ver el defecto a nivel del diafragma posterior con la eventración de la hernia. Otro defecto que puede ocurrir a nivel anatómico de lo que es el diafragma es el síndrome del ligamento arcuato mediano. Como les mencioné en el esquema anterior, la cruda diafragmática o los pilares diafragmáticos que se unen hacia el cuerpo vertebral mediante el ligamento arqueado. La hiperplasia o la posición baja de este ligamento puede generar la compresión del tronco celíaco, cuya esta patología o este defecto que genera esta compresión se conoce como el síndrome del ligamento arcuato mediano. Entonces, en este ejemplo de un corte sagital tomográfico se puede ver cómo hay esta depresión del tronco celíaco con la disminución del calibre por la presencia del ligamento arcuato que genera este defecto. Otro de las patologías que vamos a abordar es las disfunciones, tanto la eventuación como la parálisis diafragmática. Al hablar de disfunciones, sabemos que el diafragma es el músculo primario de la ventilación, tanto en la parte inspiratoria que se contrae en conjunto con todos los músculos accesorios de la respiración y en esta contracción va a expandir toda la cavidad torácica, va a disminuir la presión intratorácica y generar que el aire llegue hacia los pulmones. Entonces, esta disfunción se puede clasificar tanto como parálisis, como debilidad o como eventuación. Un dato característico es que la elevación de los hemidiafragmas que se causan por parálisis se involucran todo lo que es el hemidiafragma completo, mientras que la elevación que es secundaria a la eventuación solamente va a involucrar una parte de este hemidiafragma. Entonces, en esta imagen podemos evidenciar, aparte de la elevación de los hemidiafragmas, se ve este adelgazamiento del hemidiafragma del lado izquierdo. Recordamos que después de la disfusión, como el músculo genera una atrofia, esta atrofia diafragmática se expresa como este adelgazamiento que se puede ver en los estudios de imagen, como en este caso en la tomografía se ve. Este es un paciente que tiene polimiositis, en el que se evidencia este adelgazamiento del hemidiafragma con la elevación de los mismos. En este otro ejemplo, en una imagen coronal, podemos ver también la elevación de los hemidiafragmas, predominantemente del lado izquierdo. En este caso fue un paciente que tiene una infiltración leucémica de la médula espinal cervical, que generó esta elevación del hemidiafragma con la atrofia diafragmática del mismo lado. Las disfunciones también pueden ocurrir del nervio frénico. Como sabemos, el diafragma está inervado por todos los nervios frénicos del lado derecho e izquierdo que se originan de los nervios craneales de C3 a C5. Entonces, cualquier disfunción diafragmática de este lado, de estos nervios, va a generar la parálisis diafragmática. Por lo general, esta parálisis se asocia a la presencia de factores desencadenantes. En el principal factor desencadenante, en el 20%, se presenta secundario a una cirugía cardíaca. También puede ser por una invasión directa por algún proceso neoplásico o también las neuropatías del propio nervio que se causan, que pueden ser secundarias a un proceso infeccioso, como por ejemplo la del herpes zóster, inmunológicas o metabólicas como la diabetes. O pacientes que hayan recibido radioterapia también pueden generar la parálisis del nervio frénico. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, podemos evidenciar, aparte de la elevación del hemidiafragma del lado derecho, se puede apreciar esta masa mediastínica que generó la parálisis diafragmática por la invasión del nervio frénico. Haciendo distensión a lo que es la eventración, esta corresponde a un adelgazamiento congénito del músculo diafragmático que causa un abultamiento focal. Generalmente, como les mencioné anteriormente, este involucra solo un segmento del hemidiafragma. Por lo general, este segmento afectado es el anteromedial del hemidiafragma del lado derecho. Entonces, específicamente en estas imágenes se puede ver tanto en la proyección, en esta PA, cómo están elevados los hemidiafragmas, sobre todo más del lado derecho con respecto al izquierdo. Y en esta imagen lateral también se puede hacer notorio la elevación del hemidiafragma del lado derecho con respecto al del lado izquierdo.
Y en la tomografía, muy característico la presentación de esta elevación del hemidiafragma que inclusive forma estas protrusiones hacia la cavidad pulmonar. Y en esta otra imagen, en corte tomográfico y en reconstrucción, se puede apreciar cómo está la eventración del borde del hemidiafragma, en este caso del lado derecho. Estas imágenes que les mostré, que muestran de manera inespecífica la elevación de los hemidiafragmas, es importante acotar porque no solamente por algún proceso patológico tenemos elevaciones diafragmáticas. De hecho, esto podemos encontrar, puede ser causada por muchas otras condiciones, sobre todo inclusive una expiración normal nos puede generar una elevación del hemidiafragma. Entonces es importante considerar otros procesos, como por ejemplo también algo que genere un aumento de la presión intraabdominal, que sea secundaria a pacientes obesos, presencia de ascitis, la hepatoesplenomegalia. Todos estos pueden generar elevación del diafragma. Por eso es importante considerar todo el contexto clínico en el caso de las deventraciones o de las parálisis diafragmáticas. Otras de las causas también que pueden generar las elevaciones diafragmáticas y confundir con otras patologías es las condiciones que generen la pérdida del volumen pulmonar, que van a generar una tracción del diafragma hacia la parte superior, generando este defecto. Entonces, estas condiciones pueden incluir atelectasias o resecciones pulmonares o fibrosis pulmonares, como es en el ejemplo, en el caso que he mostrado del lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, como conclusiones, vemos que existe una amplia variedad de procesos patológicos que afectan la pared torácica y el diafragma, y muchas de estas enfermedades tienen aspectos radiográficos que pueden ser característicos para poder diferenciarlas de las distintas entidades. Y el hecho de comprender estas características morfológicas pueden facilitar el reconocimiento para poder establecer un diagnóstico para el tratamiento óptimo de los pacientes. Esto sería todo. Muchas gracias.